nos hemos tomado un tiempo de este día para compartir contigo algo que creemos que puede ser interesante para ti. Nosotros hemos entendido de que la palabra se interpreta por sí sola y a través de esto, navegando en ella y profundizando, nos hemos encontrado con cosas muy interesantes que quisiéramos compartirte. Es cierto, no lo podemos hacer todo en un solo momento. Esto de la palabra de Dios a veces requiere tiempo, años, donde cada vez vamos encontrando cosas que el mismo Espíritu Santo nos va revelando. Por eso nos hemos tomado un segundo o unos minutos de este día para compartir contigo esto. Mira, yo estaba viendo en Génesis capítulo 1, verso 27, donde dice que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Voy a repetirte la cita. Y creó Dios al hombre. Y luego dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, hay un punto por definir para entenderlo todo, y es la palabra hombre. La palabra hombre es una palabra genérica que en la creación incluye al varón y a la mujer. Yo te citaba la cita, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces la palabra hombre es una palabra genérica. En Génesis capítulo 5, verso 2, encontramos que Dios a ambos les llamó Adán. Fue el varón quien le puso a la mujer Eva, y eso lo ves en Génesis capítulo 3, verso 20. Entonces, si Dios a ambos les llamó Adán, entendemos que la mujer es hombre en su versión. Esto es como en los animales. Tú te refieres al perro, te refieres al elefante, te refieres al tigre, pero no estás definiendo si es macho o es hembra. Es lo mismo con respecto al hombre. De esto se desprende el entender que la imagen de Dios es el hombre en dos versiones. Cada vez que la Escritura se refiere al hombre, tiene que ver con la imagen de Dios. Y esto habla de las cualidades, de los potenciales de quien lo creó. Entonces entendemos que es necesario, para expresar la imagen de Dios, el varón y la mujer. Este es un punto o un tema pendiente de los padres de la iglesia. El hombre es tan parecido a Dios, que la palabra imagen en hebreo es chamar. Y chamar significa una figura fantasmagórica. Entonces, las Escrituras nos enseñan que lo masculino de Dios y lo femenino de Dios son necesarios para expresar a Dios. Esto lo vemos cuando Dios le dijo a Abraham que él era el Shaddai. La palabra el Shaddai significa el que tiene pechos y viene de la raíz hebrea chad, que significa pechos. Esto podemos también interpretarlo como uno que vierte o derrama vida. Isaías nos habla en su libro, en el capítulo 49, verso 15, y dice que como la mujer, Dios cuida de sus hijos. Y también en el capítulo 42, verso 14, nos dice que Dios da voces como la que está de parto. E Isaías capítulo 66, verso 13, también nos habla que Dios consuela a sus hijos como la madre. Entonces creo que este es un tema por resolver, que ha sido la gran mentira de la religión. Y es que solo el varón es la imagen de Dios y no la mujer. Creo que esto es algo tremendamente revelador.
tenemos aquí una revelación increíble, maravillosa. Tenemos que resolver este tema de que, según la religión, solo el varón es la imagen de Dios. Es importante que podamos entender esto. Ahora, en esto tenemos el plan, el propósito de Dios, cuando Dios creó al hombre. Y podríamos dividirlo de esta manera. Primero, que Dios lo hizo. Dios hizo todas las cosas. Dios creó el universo, Dios creó todo lo que tú conoces, todo lo que tú has visto, y hoy día a través de los medios de comunicación, de tantos canales de televisión que nos están dando diferentes aspectos que ellos han observado de la creación, tú te puedes dar cuenta que todo eso lo hizo Dios. Así también hizo al hombre. Pero más adelante nos dice que Él lo hizo a su imagen. Los creó a su imagen. Ahora, hay una tremenda diferencia en crear y engendrar. Adán fue creado, pero tú fuiste engendrado. La diferencia es que cuando alguien es engendrado, se le transfiere genética. Aquí tenemos el principio de que todo se reproduce según su género. Entonces, si un caballo engendra, nace un caballo. Si un perro engendra, nace un perro. Si un ser humano engendra, nace un ser humano. Si Dios engendra, entonces, ¿qué nace? Y yo te pregunto, porque acá hay un principio importante. Si Dios engendra, nace un Dios. Es cierto, un Dios con minúscula, teniendo sobre nosotros un gran Dios. Lo vemos a través de las Escrituras. Entonces, todo se reproduce según su género. Ahora, algo también importante, que fue a ambos que Él les dio o les encomendó la tarea de la multiplicación, porque uno solo jamás podría haberlo hecho. Aquí tenemos el plan, el propósito original de Dios en Génesis capítulo 1, verso 28. El plan, el propósito original de Dios. Esto también es tremendamente revelador, porque podríamos también dividirlo de esta manera: desde la creación hasta la caída como el plan original, desde la caída hasta Cristo como el plan alternativo. Dios creó al hombre, y cuando vemos y decimos que Dios creó al varón y a la mujer, no nos estamos refiriendo al matrimonio, sino estamos refiriendo a la humanidad, marcando el sexo de cada persona. Aquí no vemos jerarquía, pues la jerarquía parte desde que el hombre peca. Entonces encontramos aquí que a ambos Dios les encomendó la tarea de la multiplicación. Dice Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, Dios a los dos les dio la tarea de la multiplicación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! ¿No te parece? Es algo tremendamente revelador. Ahora, cuando hablamos del hombre y hablamos de la mujer, entendemos también un aspecto importante, que es el aspecto sexual, el aspecto del sexo. El sexo va a lo más profundo de nuestro ser espiritual. El sexo no es solamente físico, sino también psíquico o psicológico. Quizás más psicológico que físico, el aspecto sexual. Por eso, cuando hablamos de esta parte, entendemos que esto profundiza tu ser espiritual, la parte sexual. Entonces, allí vamos a encontrar tres definiciones con respecto al sexo. Podríamos decir que tenemos tres definiciones: el aspecto biológico, el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto teológico. En el aspecto biológico entendemos que el aspecto sexual tiene que ver con los órganos externos. El aspecto psicológico tiene que ver con lo que creemos que somos. Y el aspecto teológico tiene que ver con la imagen. O sea, el aspecto psicológico, vuelvo a ese tema, tiene que ver con la personalidad.
Y el aspecto teológico tiene que ver con respecto a que usted y yo somos la imagen de Dios. Si analizamos el aspecto biológico, entendemos entonces que el aspecto biológico o cromosómico es que el hombre es XY y la mujer es XX. Por eso Dios creó primero al varón antes que la mujer, porque el varón lleva dentro a la mujer, no así la mujer. La mujer es solo mujer, es el varón que lleva dentro a la mujer. Entonces, volvemos, el hombre es XY, la mujer es XX. Ese es el análisis biológico o cromosómico. Dios creó al varón primero, y tú ves en el relato bíblico que Dios adormeció a Adán, sacó una de sus costillas y creó a la mujer. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, los hizo a su imagen. No podemos pretender pensar que solo el varón es la imagen de Dios. También la mujer lo es. No podría estar la imagen completa si solo es el varón. También la mujer es parte de la imagen de Dios. Queremos entregarte esto. Vamos a continuar en un tiempo más adelante con respecto a este tema. Solo estoy haciendo apenas una introducción de lo que vamos a hablar en un tiempo más. Dios te bendiga. Bendiciones para ti.